La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 6:42 minutos, 6:43 minutos ya en este jueves 1 de septiembre. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y analista de seguridad internacional. Con él vamos a estar hablando acerca del estado de excepción decretado acá en la zona 8 y la venida de estadounidenses e israelitas para asesorar en materia de seguridad acá en el puerto principal y específicamente en estos tres cantones del Guayas, Guayaquil, Durán y San Borondón. Coronel Pazmiño, ¿cómo observa este nuevo estado de excepción para combatir la criminalidad, sobre todo acá en la ciudad de Guayaquil? Buenos días, Carlos Murrieta le saluda. Muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes y televidentes de este medio de comunicación. Bueno, el estado de excepción son ya algunos repetitivos que viene tomando el gobierno con el propósito de frenar el auge delictivo y el incremento de la violencia en el país, y especialmente en ciertas zonas como la zona 8 que abarca algunos cantones en Guayaquil. Sin embargo, de ello yo creo que el tema no está en incrementar o repetir estos estados de excepción o toques de queda. Está más bien en cambiar la estrategia que el Estado podría aplicar para mejorar las condiciones de una presencia permanente disuasiva en el contorno y en el entorno de la zona 8 y de las zonas aledañas. Eso es lo que se tiene que hacer, o sea, una mayor presencia efectiva en esa zona. Ahora, coronel, ¿qué estrategia de seguridad se debería implementar? Si hemos visto que los estados de excepción efectivamente no han tenido resultados, al menos acá en Guayaquil y también en otras provincias del país. Hay que revisar lo que ocurre en Esmeraldas. Estábamos leyendo una noticia de Diario El Tiempo de Colombia que recogían sus declaraciones y usted daba cuenta de lo que se está convirtiendo la provincia verde de Esmeraldas. Si nos podría informar usted, que conoce de estos temas, ¿a qué se está enfrentando el Ecuador en materia de inseguridad? Porque muchos se ha hablado de esta disputa entre carteles mexicanos, pero también hay carteles procedentes de otros continentes que se encuentran paseando la droga en nuestro territorio. ¿Nos podría describir al Ecuador en materia de inseguridad, coronel? ¿Cómo no? El tema aquí es el siguiente: el país reúne las condiciones adecuadas para que el crimen organizado pueda desarrollarse a plenitud. Esas condiciones están, entre algunas de ellas, altos niveles de corrupción, falta de un sistema adecuado de inteligencia, débil situación de seguridad de la institución pública, por otro lado, fronteras altamente permeables, y un factor determinante es que por el territorio ecuatoriano pasa gran cantidad de la droga colombiana. Entonces, esto atrae no solo a carteles mexicanos, sino que otros carteles que estaban en otra jurisdicción, por ejemplo, el Clan del Golfo, que estaba en la frontera con Venezuela, se están trasladando hacia el departamento de Nariño, porque hay una superproducción de cocaína ahí, y ese vector saca el 75% de la producción de cocaína de Colombia. Entonces, eso atrae. Eso por un lado. Por otro lado, también está la presencia de una protomafia brasilera, el Comando Vermelo, que está actuando ya desde hace unos 3 años en el sector del departamento de Putumayo, reactivando todo lo que es el corredor amazónico. Y esto es importante porque debilita más aún el esquema de seguridad que tiene el país, porque nosotros hemos adoptado, de acuerdo a las recomendaciones que asumió el presidente de la República, el presidente decretó que se reestructure la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Está muy bien, pero no le dio la magnitud que esa fuerza necesitaba. ¿A qué me refiero? Tenía que cubrir toda la frontera para taponar el ingreso de droga. Lo que estamos haciendo es solo taponando una parte, que es el corredor del Pacífico, pero dejamos habilitado el corredor amazónico, y esto es lo que utilizan estas estructuras para seguir incrementando. Entonces, una vez que comienzan a posicionarse en territorio ecuatoriano, cada una de esas estructuras busca consolidar un espacio territorial de control. A eso se denominan santuarios.
Y hay algunas zonas que reúnen estas características por mayor tráfico de drogas, mayor presencia de grupos, etcétera. Por ejemplo, ahí están las zonas de San Lorenzo, otra es la zona de Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas mismo, Mataje Alto, en la provincia de Esmeraldas. En la provincia de Sucumbíos está la zona de La Bonita, como una zona importante. Está entre la provincia de Manabí y la provincia de Los Ríos, en el límite provincial hay otra zona también de un santuario. En Guayas hay 2 santuarios, en El Oro hay un santuario más y en Puerto Viejo hay un santuario. Entonces, todos estas zonas son donde hay una mayor actividad delictiva. Esto quiere decir que en esa zona estas organizaciones delictivas tomaron el control de la zona e imponen allá las reglas que tienen que mantenerse para la población y para las actividades comerciales. Y si el Estado quiere intervenir allá, pues al Estado le cuesta, porque es un enfrentamiento que va a haber permanente ahí en esa zona. Oiga, Esas son zonas controladas. Permítame la pregunta. En la provincia del Guayas, ¿dónde quedan estos santuarios? Y tal vez el delito de extorsión que se está haciendo muy popular, al menos acá en Guayaquil y otros cantones del Guayas, ¿tiene que ver también con la permanencia de estos grupos que mueven la droga en varios territorios del Ecuador? En la zona de Guayaquil, especialmente la zona 8, la que reúne los 2 santuarios. La una está cerca del puerto de Guayaquil, que es una zona que es vital para el flujo de todo lo que es la droga hacia el puerto de Guayaquil, y la otra está en Durán. Son las 2 áreas donde se han proliferado estas organizaciones y se mantienen ahí bajo un control territorial. Control territorial también que lo hacen porque tienen a su haber este tema del microtráfico que les mantiene y les sustenta a estas organizaciones. Ahora, coronel, le preguntaba también por el delito de extorsión, porque la gente está asustada y atemorizada por aquello. Incluso la alcaldesa Cintia Viteri mencionó que hasta los niños, hasta los estudiantes de colegio les están pidiendo la vacuna, les están pidiendo $1 para poder comprar otros grupos también droga al menudeo, los microtraficantes. Esto de aquí, ¿qué estrategia se debería implementar, no, para capturar a estos sujetos? Y tal vez tienen alguna vinculación con los grupos del narcotráfico, microtráfico, o son temas distintos. A ver, estos grupos son bandas pequeñas que dependen de las megabandas, y estos les dan una autorización de empleo o de operación en ciertas zonas específicas. Entonces ahí trabajan algunas bandas que se dedican específicamente al asunto de cobrar vacunas o extorsiones, que eso es lo que se está viendo últimamente. Pero esto pues viene pegado directa o indirectamente con las actividades del crimen organizado transnacional, porque no es que el crimen organizado transnacional viene solito, o sea, los carteles vienen solitos a enfrentarse, no, vienen con un sinnúmero más de apéndices, y dentro de estos apéndices están pues estas actividades delictivas que son conexas con esta actividad, ¿no? Oiga, coronel, ¿se puede dar cuenta tal vez de cuánta droga se está consumiendo en el Ecuador, tomando como referencia las cifras del gobierno, ¿no? Respecto a las incautaciones, por allí sacaban pecho, ¿no?, de que Ecuador se ubica en el 3er país del mundo que logra mayor incautación de cocaína a nivel mundial, pero hay analistas que dicen que es apenas el 20% lo que se incauta respecto a lo que realmente se mueve en territorio ecuatoriano. Pero no creo que solamente sea Ecuador un país de tránsito ya, sino que también debe haber muchos consumidores en nuestro país. A ver, y yo creo que ahí las autoridades están equivocadas por lo siguiente, porque el informe de Naciones Unidas nos ubica entre el 3er lugar de decomisos no quiere decir que acá no pase la droga. Quiere decir que hay un incremento de droga que pasa y circula por territorio ecuatoriano. El vector del Pacífico, que sale desde el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, traslada por esa zona, por esa faja, hacia el Pacífico, el 75% de toda la droga colombiana. 37.5% desborda hacia el territorio ecuatoriano. Y esto implica pues que hay un incremento. ¿Cuánto es esto? Aproximadamente 700 toneladas. Esas 700 toneladas, sin considerar que haya habido en esta última temporada, en este año,
un incremento de demanda de cocaína a nivel global. Esto posiciona también de otra forma este estupefaciente en el contexto internacional. Pero al margen de eso, lo que pasa es que el país, no estamos leyendo todo el informe, y eso es grave. El país es el segundo a nivel mundial en trasladar droga desde sus puertos hacia África, Asia y Medio Oriente. Está por debajo de Brasil. Entonces, quiere decir que superamos a países productores de cocaína, como cuáles: Colombia, Perú, Bolivia. Y el Ecuador dejó de ser un país de tránsito hace mucho tiempo atrás, hace 2 décadas atrás. Y pasó a ser un país primero de acopio y plataforma internacional de distribución, para transformarse a partir de la última década en un país de procesamiento y de exportación de cocaína, que eso es lo que somos al momento, y somos reconocidos así por la comunidad internacional. La administración Biden nos cataloga como un país procesador. Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo al momento en el escenario nacional. Oiga, coronel, ¿se puede afirmar entonces que nos hemos convertido en la Colombia de los 80? Estamos en ese camino. Yo creo que estamos dando pasos muy acelerados para materializar lo que era Colombia de los 80 o México de los 70, que es más o menos la misma situación, y con las repercusiones de que van a ir incrementándose estas acciones de violencia e inseguridad. Esto no es que ha terminado, esto más bien es el inicio y va a seguir incrementándose en la actividad delictiva. Oiga, hay algunos analistas de seguridad y políticos también incluso que dicen que es necesario que se reforme la Constitución para que las Fuerzas Armadas, los militares, se sumen a la seguridad interna de nuestro país, es decir, a los patrullajes en territorio. Pero tomando en consideración el país que usted describe, que también está ingresando la droga por la frontera, por allá por el corredor amazónico, no me suena una buena idea. ¿Cuál sería más bien la estrategia, tomando en consideración los elementos con los que cuenta la fuerza pública, coronel? A ver, lo que se tiene que hacer es ampliar la responsabilidad y la misión a la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Hay que darle mayores recursos, mayor personal, para que pueda cubrir toda la frontera norte y de esa manera impedir el ingreso de droga al territorio ecuatoriano. Eso es vital, eso es prioritario. Si no, esto seguirá incrementándose. Segundo, hay que militarizar puertos y aeropuertos. El presidente de la República militarizó el puerto de Guayaquil. Me parece una situación muy importante. Pero hay que militarizar el resto de puertos y aeropuertos, con el propósito de restablecer los controles normales que se tienen que hacer. Y tercero, es necesario, con todas las estructuras de seguridad que existan, incorporando dentro de estas estructuras a quienes, Policía Metropolitana, incorporando en esas estructuras a empresas de seguridad privadas previas una selección adecuada y un equipamiento y entrenamiento adecuado, incorporarles en las brigadas o fuerzas de seguridad antidelincuencial. O sea, equipos combinados que patrullen las 24 horas del día. Eso es lo que pide la ciudadanía. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El presidente Guillermo Lasso lo que tiene que hacer es incrementar la atención social. Esto es prioritario, porque la mejor forma de combatir al crimen organizado es quitándole ese alimento que tienen las organizaciones delictivas. ¿Y cuál es el alimento? La pobreza y la inequidad. Si el gobierno invierte en zonas que son altamente vulnerables, mejora la educación, mejora la salud, fuentes de trabajo y un sinnúmero de otros beneficios, la gente va a comenzar a retirarse de ese apoyo que está dando al crimen organizado y al narcotráfico. Ahora, coronel, el gobierno dice que ha invertido 13,000 millones de dólares en lo social durante los 14 meses de su gobierno. Sin embargo, la ciudadanía no observa dónde están esos recursos. Y si bien esa sería la solución a largo plazo, ¿cuál sería tal vez la solución en un mediano plazo? Le pongo como ejemplo un sector de Guayaquil, el sector de sociovivienda 1 y 2.
Allí, mire, todos los días, nosotros tenemos un segmento de denuncias, todos los días nos escriben de ese sector, indicando que la bala sigue zumbando en ese sector, que existen enfrentamientos entre bandas, entre pandilleros de la zona, y mencionan que los agentes de la Policía Nacional no hacen absolutamente nada. ¿Cómo remediamos esa realidad de inseguridad, por ejemplo, coronel? Lo que había dicho hace un momento atrás, hay que hacer una presencia disuasiva permanente. O sea, en el sector tiene que haber una presencia disuasiva permanente. O sea, personal militar, policial, de fiscalía, personal de la Policía Metropolitana, de empresas de seguridad, operando todos ellos dentro de esa zona, permanentemente, las 24 horas del día. Eso es lo que se necesita. Pero si van allá y está un policía o dos policías del UPC para controlar un espacio geográfico que es más o menos de 2 kilómetros cuadrados, entonces, ¿cómo quieren que haga un policía esa cosa? Es imposible. Si los patrulleros no funcionan, las motos no funcionan, entonces es un problema tremendo. Y nuevamente, el Estado tiene que pensar que no se está enfrentando a sicarios o arranchadores, se está enfrentando al crimen organizado transnacional, y esa es otra cosa y es otra forma de actuar. Ahora, y la Secretaría de Seguridad Pública, que ya cumplió un mes en funciones, al frente está Diego Ordóñez, ex legislador, ¿cómo observa la creación de esta institución? ¿Ha dado sus primeros resultados? Porque muchos decían que un poco había reemplazado a lo que fue en su momento el Ministerio de Justicia. ¿Esto es así? Bueno, las misiones que tiene la Secretaría son las misiones que tenía el Ministerio de Justicia anteriormente. Y este organismo, Ministerio de Seguridad Coordinador. O sea, son las mismas misiones que tenía. O sea, no hay variante en esta situación. El problema es el siguiente. El problema radica en que esta Secretaría debía de haber sido un ente que le permita articular, coordinar las decisiones del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, para materializar esas acciones. Entonces, al momento son acciones divididas, pero creo que al momento lo que han hecho es ampliar la coordinación con Estados Unidos, ampliar la coordinación con Israel y con otros países, buscando cooperación internacional, que me parece que está bien, que tienen que realizar una planificación a nivel nacional, que tienen que presentar políticas públicas. Esperemos que sea lo más rápido posible, porque caso contrario, mientras más va pasando el tiempo, mayor ventaja estamos dando al crimen organizado transnacional. Gracias, coronel, por estos minutos aquí en Buenos Días América. Que tenga un buen jueves. Gracias, de igual manera, que pasen bien. 7 en punto de la mañana, y estaban las declaraciones, ¿no?, de un experto en seguridad hablando de lo que ocurre en nuestro país. Mucha tensión en el corredor del Pacífico, pero mire, el corredor amazónico está desatendido, y el Clan del Golfo, que antes operaba en Venezuela, ahora se ubica en el departamento de Nariño, asimismo el Comando Bermelo, ahora se ubica en el sector de Putumayo en Colombia, y bueno, toda la droga que se movía en esos territorios ahora está siendo enviada al Ecuador, porque el Ecuador es un centro de acopio y una plataforma de distribución y procesamiento de cocaína. Tranquilamente se puede comparar a la Colombia de los 80 o al México de los 70, según el coronel Mario Pazmiño, quien menciona que se debe reforzar la seguridad en la frontera norte, porque si no, mis amigos, la droga va a seguir viniendo para acá, no solamente de paso, sino también se va a quedar. Y mire que ese informe de la ONU, pues no, que daba cuenta que Ecuador es el tercer país que más incautaciones de cocaína en el mundo, pues no, registra. También va acompañado de otro datito que se les pasó, así que no se ha hecho público. En nuestro país también se ubica como el segundo del mundo en trasladar pues droga hacia África, Asia y Medio Oriente. Así están dadas las cosas. Esperemos que lleguen mejores días al Ecuador y sobre todo que se pongan al frente de la seguridad gente que sepa.